El sol de la tarde bañaba las calles empedradas del casco antiguo de Córdoba, mientras Elena Adalid caminaba con paso firme por los pasillos de la Facultad de Derecho. Sus tacones resonaban contra el suelo de mármol, marcando el ritmo de sus pensamientos. A sus 35 años, era una de las profesoras más respetadas de la Universidad de Córdoba, conocida tanto por su brillantez académica como por su matrimonio con Alejandro Rueda, el abogado más influyente de la ciudad. Mientras se dirigía a su despacho, su mano se posó instintivamente sobre su vientre, un gesto que se había convertido en reflejo durante los últimos 5 años. 5 años de esperanzas, de pruebas, de oraciones susurradas en la mezquita catedral. 5 años de sonrisas forzadas ante las preguntas incómodas de la familia Rueda durante las cenas en los patios cordobeses. ¿Para cuándo los nietos? La voz de su suegra, doña Mercedes, resonaba en su memoria mientras abría la puerta de su despacho. La pregunta se había convertido en un ritual durante cada reunión familiar, especialmente durante el Festival de los Patios, cuando toda la alta sociedad cordobesa se reunía para admirar las flores y murmurar sobre las vidas ajenas. Elena se sentó frente a su escritorio, donde una pila de exámenes esperaba ser corregida. Sin embargo, su mente vagaba hacia la conversación que había tenido con Alejandro la noche anterior en su ático del barrio de la Judería. Su esposo, heredero de un imperio jurídico valorado en 10 millones de euros, había estado más distante que nunca. «Los Rueda siempre han sido fértiles, Elena», había dicho él, sirviéndose una copa de vino de Montilla Moriles. «Mi abuelo tuvo 5 hijos, mi padre 3. Está en nuestra sangre». Sus palabras, aunque dichas con aparente calma, escondían una acusación que pesaba cada vez más en su matrimonio. El sonido de su teléfono la sacó de sus pensamientos. Era un mensaje de la clínica de fertilidad. Su cita había sido confirmada para la siguiente semana. Elena no se lo había dicho a Alejandro. Él se había negado rotundamente a realizarse cualquier prueba, escudándose en el orgullo de su linaje familiar. Mientras guardaba el teléfono, sus ojos se posaron en una fotografía enmarcada sobre su escritorio. Era del día de su boda, celebrada en el Palacio de Viana. Elena recordaba cómo los jardines habían estado llenos de azahares en flor y cómo Alejandro la había mirado con adoración mientras bailaban su primer vals bajo las estrellas andaluzas. La tarde avanzaba y el sol comenzaba a ponerse sobre la ciudad milenaria. Desde su ventana, Elena podía ver las cúpulas de la mezquita catedral teñidas de oro por la luz del atardecer. Los turistas paseaban por las callejuelas estrechas, admirando los patios floridos que habían hecho famosa a Córdoba. Su teléfono volvió a sonar. Esta vez era un correo de la secretaria de Alejandro, confirmando su asistencia a la cena benéfica del Colegio de Abogados esa noche. Elena suspiró, sabiendo que tendría que enfrentar nuevamente las miradas compasivas de las esposas de otros abogados, todas ellas madres de varios hijos. Mientras se preparaba para salir, Elena no podía evitar pensar en cómo su vida académica florecía mientras su vida personal se marchitaba lentamente, como las flores de los patios al final del verano. Sus publicaciones eran referencia en el campo del derecho constitucional, sus clases estaban siempre llenas y sus alumnos la adoraban. Sin embargo, en las cenas familiares, estos logros parecían desvanecerse ante la ausencia de un hijo. Al cerrar su despacho, Elena tomó una decisión. Se haría todas las pruebas necesarias, con o sin el apoyo de Alejandro. Si había un problema, necesitaba saberlo. Y si no lo había, bueno, eso abriría una nueva serie de preguntas que no estaba segura de querer responder. El eco de sus pasos se perdió en los pasillos de la facultad mientras se dirigía hacia su coche, aparcado cerca de la Torre de la Calahorra. Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse y el Guadalquivir reflejaba los últimos rayos del sol. Elena no podía imaginar que esta decisión sería el primer paso hacia un cambio que transformaría su vida para siempre. La cena benéfica del Colegio de Abogados de Córdoba se celebraba en el histórico Palacio de Congresos, un edificio del siglo XVIII que resplandecía bajo las luces de la noche cordobesa. Elena llegó del brazo de Alejandro, vistiendo un elegante vestido color burdeos que contrastaba con su piel clara. A simple vista, parecían la pareja perfecta, el exitoso abogado
y la brillante profesora universitaria. Isabel Medina, la nueva jueza federal recién llegada de Madrid, no podía apartar los ojos de ellos. Era una mujer elegante, de presencia imponente, que había causado revuelo en los círculos jurídicos de Córdoba desde su llegada. Elena notó cómo su mirada se detenía especialmente en Alejandro, pero decidió ignorarlo, concentrándose en mantener la compostura que se esperaba de una rueda. «Elena, querida», la saludó Carmen Aguilar, esposa de uno de los socios del bufete de Alejandro. «¿Has probado el nuevo tratamiento de fertilidad del doctor Olmedo? Dicen que hace milagros». Las palabras, aunque dichas con aparente preocupación, llevaban el filo oculto que Elena había aprendido a reconocer en las conversaciones de la alta sociedad cordobesa. Alejandro, que conversaba con un grupo de abogados cerca de la fuente del patio central, tensó visiblemente los hombros al escuchar la palabra fertilidad. Elena vio cómo su mano apretaba con más fuerza la copa de vino que sostenía. «Los tratamientos de fertilidad son para quienes los necesitan, Carmen», respondió Elena con una sonrisa educada. «Algunos preferimos dejar que las cosas sigan su curso natural». La mentira le supo amarga en la boca, especialmente considerando la cita médica que había programado en secreto. La velada continuó con su ritual habitual: conversaciones superficiales, risas forzadas y miradas cargadas de significado. Elena observaba cómo Alejandro se movía con naturalidad entre los grupos, su presencia comandando atención y respeto. 20 años de ejercicio profesional lo habían convertido en una figura casi mítica en el mundo jurídico de Córdoba. Durante la cena, Elena se encontró sentada junto al doctor Diego Almanza, un reconocido especialista en derecho médico que había dado algunas conferencias en la universidad. Era un hombre de mediana edad, con ojos amables y una forma de hablar que invitaba a la confianza. «He leído su último artículo sobre derechos reproductivos», comentó Diego, mientras servían el primer plato. «Su análisis sobre la legislación española actual es brillante». Elena sintió un cosquilleo de orgullo profesional. «Gracias, doctor. Es un tema que me apasiona, especialmente considerando los avances médicos actuales y sus implicaciones legales». La conversación fluyó naturalmente hacia temas más personales, y Elena se sorprendió a sí misma compartiendo algunas de sus preocupaciones sobre la presión social que enfrentaban las mujeres sin hijos. Diego la escuchaba con genuino interés, ofreciendo una perspectiva que mezclaba lo legal con lo humano. Desde el otro lado del salón, Alejandro observaba la animada conversación de su esposa con el doctor. Su expresión, normalmente controlada, mostraba un destello de algo que podría ser interpretado como preocupación o molestia. La noche avanzaba, y el calor típico de Córdoba se colaba por los ventanales abiertos, trayendo consigo el aroma de los jazmines que decoraban el patio. Elena se excusó para ir al tocador, necesitando un momento de soledad para recomponerse. En el elegante baño del Palacio de Congresos, mientras retocaba su maquillaje, Elena se encontró con Isabel Medina. La jueza la saludó con una cordialidad que parecía ensayada. «Debe ser difícil», comentó Isabel mientras se lavaba las manos, «mantener un matrimonio con alguien tan tradicional como Alejandro Rueda». Elena la miró a través del espejo, intentando descifrar la intención detrás de sus palabras. «Cada matrimonio tiene sus desafíos», respondió diplomáticamente. «Por supuesto», sonrió Isabel, «aunque algunos desafíos son más evidentes que otros». Con estas palabras enigmáticas, la jueza abandonó el baño, dejando a Elena con una sensación de inquietud que no podía explicar. Al regresar al salón, Elena notó que Alejandro estaba inusualmente callado. Durante el postre apenas tocó su plato y evitó su mirada. El viaje de regreso a casa fue un ejercicio de silencio incómodo, roto solo por el suave rumor del motor del coche y el ocasional sonido de las campanas de la mezquita catedral marcando las horas. Esa noche, mientras Alejandro dormía, Elena permaneció despierta, observando las sombras que las farolas proyectaban en el techo de su dormitorio. Las palabras de Isabel Medina resonaban en su mente, mezclándose con sus propias dudas y temores. Algo estaba cambiando en su matrimonio. Podía sentirlo tan claramente como el aire cálido que entraba por la ventana abierta. La pregunta era, ¿estaba preparada para enfrentar
lo que ese cambio podría significar. La clínica de fertilidad estaba situada en un edificio moderno cerca del Paseo de la Victoria, contrastando con la arquitectura histórica que dominaba el resto de Córdoba. Elena respiró profundamente antes de cruzar las puertas automáticas, su corazón latiendo con fuerza bajo su blusa de seda. La doctora María Solís, una mujer de mediana edad con ojos comprensivos, revisó los resultados de las pruebas con minuciosidad profesional. El silencio en la consulta era tan denso que Elena podía escuchar el suave zumbido del aire acondicionado. «Señora Adalid», comenzó la doctora, ajustándose las gafas. «Sus resultados son completamente normales. No hay ningún impedimento para que pueda concebir de forma natural». Las palabras cayeron como gotas de lluvia en el desierto cordobés. Elena sintió que el aire abandonaba sus pulmones lentamente. 5 años de dudas, de miradas acusadoras, de comentarios velados, y ella era perfectamente fértil. ¿Está completamente segura?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Los análisis son concluyentes», confirmó la doctora Solís, extendiendo los informes sobre su escritorio. «Sus niveles hormonales son óptimos y su capacidad reproductiva está en excelente estado. Sin embargo», añadió con delicadeza, «para tener un diagnóstico completo de la situación, sería necesario que su esposo también se realizara las pruebas correspondientes». Elena asintió mecánicamente, mientras su mente viajaba a todas las veces que Alejandro había rechazado la mera sugerencia de hacerse pruebas. «Los Rueda siempre han sido fértiles», repetía como un mantra, como si la historia familiar fuera un escudo contra la realidad médica. Al salir de la clínica, el calor de la tarde cordobesa la golpeó con fuerza. Los turistas paseaban ajenos a su tormenta interior, fotografiando los patios floridos y las antiguas murallas. Elena caminó sin rumbo. Sus pasos la llevaron instintivamente hacia la mezquita catedral, donde tantas veces había buscado consuelo. Su teléfono vibró en el bolso. Era un mensaje de Diego Almanza. «¿Podríamos vernos para discutir el panel sobre derechos reproductivos del próximo Congreso?». Elena miró el mensaje durante varios segundos, agradecida por esta distracción profesional. Respondió acordando encontrarse en el Café Soho, un local discreto cerca de la Facultad de Derecho. Necesitaba hablar con alguien que entendiera tanto los aspectos legales como los humanos de su situación. El café estaba casi vacío cuando llegó. Diego ya la esperaba en una mesa del fondo, con 2 tazas de café humeante y un plato de pastas cordobesas tradicionales. «Elena», la saludó con calidez. «¿Cómo estás?». Algo en su tono amable hizo que las defensas de Elena comenzaran a resquebrajarse. Antes de darse cuenta, estaba compartiendo todo: los resultados de sus pruebas, la negativa de Alejandro a examinarse, los años de culpa silenciosa. «Lo más difícil», confesó mientras removía su café ya frío, «es que ni siquiera sé cómo abordar el tema con él. Su orgullo familiar es como una muralla impenetrable». Diego la escuchó con atención, su expresión profesional ocasionalmente traicionada por destellos de empatía personal. «El orgullo», reflexionó, «puede ser el peor enemigo de la verdad. Como especialista en derecho médico, he visto casos similares. La negación puede destruir más que la propia realidad». La tarde avanzaba y la luz dorada del atardecer cordobés se filtraba por las ventanas del café. Elena se dio cuenta de que había pasado horas hablando con Diego, sintiéndose por primera vez en años completamente escuchada y comprendida. Al regresar a casa, encontró a Alejandro en su despacho, rodeado de documentos legales. La luz de su ordenador proyectaba sombras sobre su rostro tenso. «Has llegado tarde», comentó sin levantar la vista. «La tía Mercedes llamó. Quiere que vayamos a cenar el domingo». Elena se quedó en el marco de la puerta, los resultados médicos pesando en su bolso como plomo. «Alejandro», comenzó reuniendo valor, «necesitamos hablar». «Ahora no, Elena, estoy preparando un caso importante». Su voz tenía ese tono definitivo que usaba en los tribunales, el que no admitía réplica. «Me he hecho las pruebas de fertilidad», soltó ella, las palabras escapando de su boca antes de poder contenerlas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro levantó la vista lentamente,
su expresión transformándose en una máscara de incredulidad y algo más. ¿Miedo? ¿Has hecho qué? Su voz era peligrosamente suave. Las pruebas indican que soy perfectamente fértil, continuó Elena, su corazón martilleando en su pecho. Quizás deberías... Basta. Alejandro se levantó bruscamente, su silla rodando hacia atrás. ¿Cómo te atreves a hacer esto sin consultarme, a cuestionar el honor de mi familia? ¿El honor? Elena sintió que algo se rompía dentro de ella. ¿Es más importante el honor que la verdad? ¿Que nosotros? No hay nada que cuestionar, respondió él, su voz fría como el mármol de la mezquita. Si después de 5 años no hay embarazo, el problema está claro. Elena lo miró, realmente lo miró, y por primera vez vio no al brillante abogado, no al heredero de los Rueda, sino a un hombre aterrorizado de enfrentar sus propias verdades. El problema, Alejandro, es que te niegas a ver más allá de tu orgullo, dijo suavemente, dando media vuelta para salir del despacho. Esa noche, mientras contemplaba el techo de su dormitorio, Elena tomó una decisión. La verdad había salido a la luz, pero en lugar de liberarla, había construido un muro más alto entre ella y Alejandro. Un muro que, quizás, era momento de dejar de intentar escalar. Los días siguientes a la confrontación se convirtieron en un ejercicio de silencio elaborado. El ático en la judería, normalmente un remanso de paz con sus vistas privilegiadas a la mezquita catedral, se había transformado en un campo de batalla silencioso donde las miradas evitadas y las palabras no dichas pesaban más que cualquier discusión. Elena se sumergió en su trabajo en la universidad, agradeciendo la distracción que proporcionaban las clases y las tutorías. Una mañana, mientras organizaba sus documentos para una conferencia sobre derechos reproductivos, recibió un correo que captó su atención inmediatamente. Estimada profesora Adalid, el Congreso Internacional de Derecho Médico en Valencia necesita un reemplazo urgente para el panel principal. Su experiencia en derechos reproductivos sería invaluable. Atentamente, Comité Organizador. Sus dedos se detuvieron sobre el teclado, considerando las implicaciones. 3 días en Valencia, lejos de la tensión que impregnaba cada rincón de su vida en Córdoba. Sin pensarlo demasiado, aceptó la invitación. Esa noche, durante la cena, informó a Alejandro de su próximo viaje. Él apenas levantó la vista de su plato. ¿Valencia?, preguntó con aparente desinterés. ¿Con quién más vas? Diego Almanza también participará en el Congreso, respondió Elena, observando cómo los nudillos de Alejandro se tornaban blancos alrededor de su copa de vino. Por supuesto, murmuró él con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. El especialista en derecho médico. ¡Qué conveniente! El comentario flotó en el aire como el aroma del azahar que entraba por las ventanas abiertas, dulce pero con un toque amargo. Elena decidió no responder. El silencio se había convertido en su mejor aliado. Los días previos al Congreso pasaron en un borrón de preparativos y clases. La mañana de su partida, Elena encontró una nota de Alejandro en la cocina. Estaré en Madrid por un caso importante. Regreso el viernes. La brevedad del mensaje era un reflejo perfecto del estado de su matrimonio. Valencia la recibió con una brisa mediterránea que contrastaba con el calor seco de Córdoba. El Congreso se celebraba en un hotel histórico cerca del centro, sus pasillos llenos de profesionales del derecho de toda España y Europa. Diego la esperaba en el vestíbulo, su presencia tranquilizadora en medio del bullicio del Congreso. «He revisado tu ponencia», comentó mientras caminaban hacia la sala de conferencias. «Tu análisis sobre la legislación actual es revolucionario». La presentación de Elena fue un éxito rotundo. Su perspectiva sobre los derechos reproductivos, enriquecida por su experiencia personal aunque sin revelarla, cautivó a la audiencia. Las preguntas se extendieron más allá del tiempo asignado, y varios colegas la abordaron después para continuar la discusión. Esa noche, durante la cena de gala del Congreso, Elena se encontró sentada junto a Diego en una terraza con vistas al Mediterráneo. La conversación fluyó naturalmente desde temas profesionales hasta personales, la confianza entre ellos creciendo con cada palabra compartida. «¿Sabes?», dijo Diego mientras contemplaban las estrellas sobre el mar. «A veces las situaciones más difíciles
nos abren caminos que nunca habríamos considerado. Elena lo miró, encontrando en sus ojos una comprensión que había estado buscando durante años. ¿Y si esos caminos dan miedo? El miedo es natural, respondió él suavemente. Pero no debería ser una jaula. El último día del Congreso, mientras empacaba sus cosas, Elena recibió un mensaje de texto de Isabel Medina. Necesitamos hablar. Es sobre Alejandro. Es importante. El mensaje hizo que su estómago se retorciera. Durante su ausencia, había logrado mantener a raya los pensamientos sobre su matrimonio, pero la realidad la esperaba en Córdoba. En el tren de regreso, Elena contemplaba el paisaje cambiante a través de la ventana. Los campos de olivos daban paso gradualmente a las colinas cordobesas, y con cada kilómetro que se acercaba a casa, sentía que estaba llegando a un punto de inflexión en su vida. Diego, sentado frente a ella, trabajaba en su portátil, levantando ocasionalmente la vista para compartir una sonrisa comprensiva. Su presencia se había convertido en un ancla en medio de la tormenta que era su vida. Al llegar a la estación de Córdoba, el calor familiar de la ciudad la envolvió como un abrazo. Las torres de la mezquita catedral se recortaban contra el cielo del atardecer, recordándole que, a pesar de todo, esta ciudad seguía siendo su hogar. ¿Quieres que te lleve?, ofreció Diego, mientras esperaban sus maletas. Elena estuvo a punto de aceptar, pero el mensaje de Isabel Medina pesaba en su mente. Gracias, pero tengo que hacer algo antes. Se despidieron con la promesa de verse pronto en la facultad. Mientras Elena veía alejarse a Diego, no pudo evitar pensar en cómo su vida había comenzado a bifurcarse en nuevas direcciones, algunas inesperadas, otras quizás inevitables. Tomó un taxi hacia el centro, pero en lugar de dirigirse a su casa, le dio al conductor la dirección del despacho de Isabel Medina. El sol se ponía sobre Córdoba, tiñendo las antiguas murallas de oro y sombras, mientras Elena se preparaba para enfrentar cualquier verdad que la esperara al final de este día. El despacho de Isabel Medina se encontraba en un edificio señorial cerca de los jardines de la Merced. Elena subió los escalones de mármol con el corazón acelerado, el eco de sus pasos resonando en la escalera vacía. El sol poniente se filtraba por los ventanales, proyectando sombras alargadas sobre las paredes. Isabel la esperaba de pie junto a la ventana de su despacho, su silueta recortada contra el cielo anaranjado de Córdoba. Se giró cuando Elena entró, y su expresión era una mezcla de determinación y algo que podría ser compasión. «Gracias por venir, Elena», dijo Isabel, señalando uno de los sillones de cuero. «¿Te apetece un té? Lo traje de Marruecos». Elena negó con la cabeza. «Preferiría que fueras directa, Isabel. Tu mensaje sonaba urgente». Isabel asintió, sentándose frente a ella. Sobre su escritorio de caoba había una carpeta manila, cerrada, pero evidentemente llena de documentos. «Lo que voy a contarte no es fácil, pero creo que tienes derecho a saberlo». Con movimientos deliberados, Isabel abrió la carpeta y extrajo varios documentos. «Hace 3 meses, cuando llegué a Córdoba, comencé a notar ciertas irregularidades en algunos casos manejados por el bufete Rueda». Elena sintió que su estómago se contraía. ¿Irregularidades? Al principio pensé que eran coincidencias. Pero mientras más investigaba, Isabel hizo una pausa, como buscando las palabras correctas. «Elena, tu marido ha estado desviando fondos de las cuentas de sus clientes para tratamientos médicos privados». «¿Tratamientos médicos?». La voz de Elena apenas era un susurro. Isabel deslizó varios documentos hacia ella. Eran facturas de una clínica privada en Suiza, todas a nombre de Alejandro Rueda. Tratamientos de fertilidad, pruebas genéticas, terapias experimentales. Las fechas se extendían por los últimos 3 años. «Ha estado sometiéndose a tratamientos de fertilidad en secreto», explicó Isabel suavemente. «Mientras te culpaba a ti públicamente, estaba gastando millones en intentar resolver su propio problema». El mundo pareció detenerse por un momento. Elena miró los documentos sin verlos realmente, su mente tratando de procesar la magnitud de la traición. No era solo la mentira sobre su fertilidad, era el engaño sistemático, la hipocresía, el daño emocional deliberado. «¿Por qué me muestras esto?», preguntó finalmente Elena, su voz sorprendentemente firme.
Porque estoy preparando un caso contra él por malversación de fondos, respondió Isabel, y porque creo que mereces saber la verdad antes de que todo explote públicamente. Elena se levantó y caminó hacia la ventana. Desde allí podía ver la plaza donde tantas veces había paseado con Alejandro durante su noviazgo, donde él le había propuesto matrimonio una noche de primavera. Todos esos recuerdos ahora parecían pertenecer a otra vida, a otra persona. «Hay más», continuó Isabel, su voz cargada de cautela. «He descubierto que ha estado en contacto con varios bancos de esperma en Madrid. Al parecer está considerando opciones alternativas». Elena se giró bruscamente. «¿Bancos de esperma? ¿Sin consultarme?» «La primera cita está programada para la próxima semana», confirmó Isabel mostrándole otro documento. «Supongo que planeaba presentártelo como una solución milagrosa cuando todos los tratamientos anteriores fracasaran». El silencio que siguió fue denso, cargado de implicaciones. El sol había terminado de ponerse y las luces de la ciudad comenzaban a parpadear como estrellas terrenales. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Isabel finalmente. Elena respiró profundamente, el aroma a jazmín que entraba por la ventana, mezclándose con el peso de sus pensamientos. «¿Puedo quedarme con copias de estos documentos?». Isabel asintió, comenzando a organizar los papeles. «Elena, cuando presente el caso, todo esto saldrá a la luz. Los Rueda, su reputación». «La reputación», interrumpió Elena con una amarga sonrisa. «Siempre ha sido todo sobre la reputación, ¿verdad? El honor de los Rueda, el nombre de la familia, las apariencias». Mientras Isabel preparaba las copias, Elena sacó su teléfono. Había 3 llamadas perdidas de Alejandro y un mensaje. «Llegué antes de Madrid. ¿Dónde estás? Tenemos que hablar». «Isabel», dijo Elena mientras guardaba los documentos en su maletín. «¿Cuánto tiempo tengo antes de que presentes el caso?». «1 semana, máximo. Los otros jueces ya están comenzando a hacer preguntas». Elena asintió, su mente trabajando rápidamente. 1 semana, 7 días para desmantelar la vida que había construido durante los últimos años, para tomar decisiones que cambiarían su futuro para siempre. Al salir del edificio, el aire nocturno de Córdoba la envolvió como un manto. Las calles estaban llenas de turistas y locales disfrutando de la noche, ajenos al drama que se desarrollaba en las altas esferas de su ciudad. Elena caminó sin rumbo fijo, sus pasos resonando en las calles empedradas, mientras su teléfono vibraba insistentemente en su bolso. Finalmente, se detuvo frente a la mezquita catedral, sus imponentes muros iluminados contra el cielo nocturno. Sacó su teléfono y, en lugar de responder a Alejandro, escribió un mensaje a Diego. «¿Podemos vernos? Necesito tu consejo profesional y personal». El café Soho estaba casi vacío cuando Elena llegó. Diego ya la esperaba en la misma mesa del fondo, donde habían compartido tantas conversaciones en los últimos meses. Esta vez, sin embargo, no había café ni pastas sobre la mesa, solo 2 vasos de agua y la tensión palpable en el aire. «He traído algunos documentos que deberías ver», dijo Elena, extendiendo las copias que Isabel le había proporcionado. Observó en silencio mientras Diego los revisaba, su expresión profesional transformándose gradualmente en una de preocupación. «Esto es grave», comentó finalmente levantando la vista. «No solo por las implicaciones legales, sino por lo que significa personalmente. ¿Qué piensas hacer?». Elena jugueteó con su alianza de matrimonio, un gesto que se había vuelto habitual en los últimos días. «Legalmente, ¿cuáles son mis opciones?». Durante la siguiente hora, Diego le explicó meticulosamente sus derechos y opciones. Como especialista en derecho médico, su perspectiva sobre el caso era única, mezclando aspectos legales con consideraciones éticas sobre los tratamientos de fertilidad y el consentimiento informado. «El problema no es solo la malversación de fondos», explicó Diego. «Es el engaño sistemático, la violación de la confianza médica, la manipulación emocional». El teléfono de Elena volvió a vibrar. Era otro mensaje de Alejandro. «Elena, por favor, estoy en casa». «Necesitamos hablar». Miró la hora. Casi medianoche. Las calles de Córdoba estarían prácticamente desiertas, salvo por algunos turistas rezagados y los habituales del barrio de la Judería. «Tengo que enfrentarlo»,
dijo finalmente, guardando los documentos. Esta noche. Diego la miró con preocupación. ¿Quieres que te acompañe? Elena negó con la cabeza. Esto es algo que tengo que hacer sola, pero gracias por todo. El camino a casa fue como atravesar un sueño. Las calles empedradas brillaban bajo las farolas y la mezquita catedral se alzaba silenciosa, testigo mudo de tantas historias de amor y traición a lo largo de los siglos. Alejandro la esperaba en el salón del ático, un vaso de whisky en la mano. Al verla entrar, se levantó bruscamente. ¿Dónde has estado? He estado llamándote todo el día. Elena dejó su maletín sobre la mesa de café con deliberada lentitud. ¿Por qué no empiezas tú por decirme dónde has estado los últimos 3 años? Suiza, tal vez. El color abandonó el rostro de Alejandro. ¿Qué? O quizás prefieras hablarme de tus planes con los bancos de esperma en Madrid, continuó Elena, su voz sorprendentemente calmada mientras sacaba los documentos de su maletín. ¿Cuándo pensabas contarme sobre eso? ¿Después de conseguir un donante anónimo y convencerme de que era un milagro? Alejandro se dejó caer en el sillón, su fachada de control desmoronándose visiblemente. No lo entiendes. El apellido Rueda, interrumpió Elena con una risa amarga. Siempre el maldito apellido Rueda. ¿Sabes qué es lo más irónico? Que tu obsesión por mantener el honor de tu apellido es exactamente lo que lo va a destruir. ¿Qué quieres decir? Isabel Medina está preparando un caso contra ti por malversación de fondos. En una semana todo saldrá a la luz. Los tratamientos, las mentiras, todo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Desde la terraza llegaba el suave murmullo de la fuente del patio y el ocasional paso de algún transeúnte nocturno. «Podemos arreglarlo», dijo finalmente Alejandro, su voz suplicante. «Tengo contactos. ¿Podemos arreglarlo?» Elena se quitó la alianza y la dejó sobre la mesa. ¿Cómo has estado arreglando nuestra incapacidad para tener hijos? ¿Culpándome públicamente mientras gastabas millones en tratamientos secretos? «Lo hice por nosotros», exclamó Alejandro levantándose. «Por nuestro futuro, por la familia». «No», cortó Elena, «lo hiciste por tu orgullo. Y mientras lo hacías, destruiste todo lo que teníamos». Se dirigió a la habitación y comenzó a sacar una maleta del armario. Alejandro la siguió, observando en silencio mientras ella empacaba algunas cosas esenciales. «¿A dónde vas?» «Por ahora, a un hotel. Mañana enviaré a alguien a recoger el resto de mis cosas». Se detuvo un momento, mirándolo. «Sabes, durante años me pregunté qué estaba mal conmigo. Me culpé, me odié, dudé de mi valor como mujer. Y todo este tiempo... Elena, por favor». Alejandro dio un paso hacia ella, pero Elena retrocedió. «No, se acabó, Alejandro. Tu imperio de mentiras está a punto de derrumbarse y no estaré aquí para ver la caída». Mientras arrastraba su maleta hacia la puerta, Alejandro hizo un último intento. «¿Qué hay de nosotros? ¿De todo lo que hemos construido juntos?» Elena se detuvo en el umbral, el aire nocturno de Córdoba acariciando su rostro. «Lo que construimos estaba basado en mentiras. Y algunas mentiras cuestan más que todo el dinero del mundo». Con estas palabras, cerró la puerta tras de sí, el eco del cierre resonando en el pasillo como el punto final de un capítulo de su vida. Mientras esperaba el ascensor, sacó su teléfono y escribió un mensaje a Diego. «¿Podemos hablar sobre esas opciones legales mañana? Creo que es hora de comenzar de nuevo». La primavera había llegado a Córdoba con una explosión de colores y aromas. Los patios de la ciudad se vestían de flores para el festival anual, pero Elena observaba todo desde una nueva perspectiva, desde su pequeño apartamento en el barrio de San Basilio, donde se había instalado tras dejar el ático de la judería. 3 meses habían pasado desde la noche en que abandonó a Alejandro. El caso de malversación de fondos había explotado en los medios locales, sacudiendo los cimientos de la alta sociedad cordobesa. El bufete Rueda, otrora símbolo de poder y prestigio, se había visto envuelto en un escándalo que ocupaba las primeras páginas de los periódicos. Elena se había sumergido en su trabajo en la universidad, encontrando consuelo en sus clases y en la investigación. Una mañana de abril, mientras revisaba trabajos en su despacho, recibió una llamada que cambiaría el curso de su vida. «Señora Adalid»,
La voz de la doctora Solís sonaba animada. Tenemos una plaza disponible para comenzar el tratamiento de inseminación artificial. ¿Le gustaría programar una cita para discutir los detalles? Elena miró por la ventana de su despacho, donde los estudiantes atravesaban el patio de la facultad bajo el sol primaveral. Sí, respondió sin dudarlo. Me gustaría comenzar cuanto antes. La noticia de su divorcio y la caída en desgracia de Alejandro había generado un torrente de rumores en la ciudad, pero Elena había encontrado un apoyo inesperado en sus colegas y estudiantes. Diego, en particular, se había convertido en un pilar fundamental, ayudándola tanto profesional como personalmente. ¿Estás segura de que quieres hacer esto ahora?, preguntó Diego durante uno de sus habituales cafés después de clase. Con todo lo que está pasando. Nunca he estado más segura de algo en mi vida, respondió Elena, sus ojos brillando con determinación. Durante años, permití que el miedo y las expectativas ajenas dictaran mi vida. Es hora de tomar el control. La primera cita con la doctora Solís fue exhaustiva. Elena escuchó atentamente mientras la doctora explicaba el proceso, los tiempos, las probabilidades de éxito. Esta vez, no había presión familiar ni expectativas sociales, solo su propio deseo de ser madre. El proceso puede ser emocionalmente demandante, explicó la doctora. ¿Tienes un sistema de apoyo? Elena pensó en Diego, en sus colegas de la universidad, en sus estudiantes. Sí, lo tengo. Las semanas siguientes fueron un torbellino de análisis, inyecciones y visitas médicas. Elena mantuvo su rutina en la universidad, pero cada momento libre lo dedicaba a prepararse para esta nueva etapa. Transformó la habitación extra de su apartamento en un futuro cuarto infantil, pintando las paredes de colores suaves y llenando estantes con libros infantiles. Una tarde, mientras organizaba su nuevo espacio, recibió una visita inesperada. Isabel Medina estaba en su puerta, con una expresión seria en su rostro. Alejandro se declaró culpable, anunció sin preámbulos. Aceptó un acuerdo para devolver el dinero malversado. También confesó sobre los tratamientos de fertilidad. Elena asintió lentamente, sintiendo un peso invisible levantarse de sus hombros. ¿Sabes? Durante años me sentí atrapada en una jaula de culpa y vergüenza, pero ahora me doy cuenta de que la verdadera prisión era el miedo a la verdad. Isabel la observó con curiosidad. Has cambiado. Te ves más ligera. Es lo que pasa cuando dejas ir el peso de las mentiras ajenas, respondió Elena con una sonrisa serena. Esa noche, mientras cenaba con Diego en un pequeño restaurante cerca de la mezquita, Elena compartió sus planes para la inseminación artificial. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Diego, su voz suave en el ambiente íntimo del restaurante. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no esperar a encontrar a alguien?, completó Elena. Porque por primera vez en mi vida sé exactamente lo que quiero. No necesito esperar a que alguien más complete mi historia. Diego la miró con una mezcla de admiración y algo más profundo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar todavía. Me gustaría estar ahí para ti, si me lo permites, como amigo, como apoyo. Elena sintió un calor familiar en su pecho, diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Me gustaría eso, respondió suavemente. La primavera avanzaba, y con ella el Festival de los Patios estaba en pleno apogeo. Elena paseaba por los patios floridos, respirando el aroma de los jazmines y las bugambillas. Se detuvo frente a una fuente antigua, el agua cantando una melodía centenaria. Su teléfono vibró. Era un mensaje de la clínica confirmando su primera sesión de inseminación para la siguiente semana. Elena sonrió, acariciando suavemente su vientre. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro no se sentía como una obligación o una carga, sino como una promesa brillante y llena de posibilidades. Mientras caminaba de regreso a su apartamento, las campanas de la mezquita catedral repicaban en la distancia, como si celebraran este nuevo comienzo. Elena se detuvo un momento para admirar el atardecer sobre los tejados de Córdoba, su ciudad, que ahora parecía diferente, más suya que nunca. En su bolso llevaba los últimos papeles del divorcio firmados. Era oficialmente libre, libre para comenzar su propia historia, una historia que no estaría definida
por el apellido de nadie más que el suyo propio. El verano había llegado a Córdoba con su característico calor abrasador. Elena esperaba en la sala de la clínica de fertilidad, sus dedos tamborileando nerviosamente sobre su bolso. Era su tercer intento de inseminación, y aunque la doctora Solís le había asegurado que era normal necesitar varios intentos, cada visita traía consigo una mezcla de esperanza y ansiedad. Diego la esperaba fuera, como había hecho en cada una de las sesiones anteriores. Su presencia se había vuelto tan natural en su vida que Elena apenas podía recordar cómo era antes de tenerlo como apoyo. «Elena Adalid», llamó la enfermera, y ella se levantó, respirando profundamente. La doctora Solís la recibió con su habitual sonrisa tranquilizadora. «Tus niveles hormonales son perfectos esta vez», comentó mientras revisaba los últimos análisis. «Y el momento no podría ser mejor». El procedimiento fue rápido y relativamente indoloro, como las veces anteriores. Mientras permanecía recostada los minutos requeridos, Elena pensaba en cómo su vida había cambiado en los últimos meses. Su trabajo en la universidad había florecido. Había sido nombrada directora del nuevo Centro de Estudios sobre Derechos Reproductivos, un proyecto que había nacido de su propia experiencia y que estaba transformando la manera en que se abordaban estos temas en el ámbito académico. Al salir de la clínica, encontró a Diego esperándola con un vaso de agua y una sonrisa cálida. «¿Cómo te sientes?» «Esperanzada», respondió ella, aceptando el agua. Diferente esta vez. Caminaron juntos por las calles sombreadas de Córdoba, buscando refugio del sol de julio. Su relación había evolucionado de una manera tan natural que ninguno de los dos podía señalar exactamente cuándo los límites entre la amistad y algo más habían comenzado a difuminarse. «¿Recuerdas la primera vez que tomamos café juntos?», preguntó Diego mientras se sentaban en su lugar habitual en el Café Soho. Elena sonrió. «Claro, estaba tan perdida entonces. Y mírate ahora», dijo él, sus ojos brillando con admiración. «Has construido algo extraordinario de las cenizas de lo que parecía una tragedia». El café estaba fresco y acogedor, un refugio del calor exterior. Elena observó a Diego mientras él hablaba sobre un caso interesante que estaba manejando. Lo observó realmente, permitiéndose reconocer los sentimientos que habían estado creciendo en su corazón. «Diego», interrumpió suavemente, «¿qué estamos haciendo?». Él la miró, entendiendo inmediatamente la pregunta detrás de la pregunta. «Estamos construyendo algo», respondió con sinceridad. «Algo que no tiene que seguir las reglas de nadie más que las nuestras». «¿Y si estoy embarazada?», preguntó ella, expresando por primera vez sus miedos en voz alta. «¿Y si no lo estoy? ¿Y si...?» Diego tomó su mano sobre la mesa, un gesto simple pero lleno de significado. «Elena, estoy aquí, no porque necesites que alguien esté, sino porque quiero estar, sea cual sea el resultado». Las palabras flotaron entre ellos, pesadas de promesas y posibilidades. Elena sintió lágrimas formándose en sus ojos, pero por primera vez en mucho tiempo, eran lágrimas de alegría. Los días siguientes pasaron en una bruma de espera y esperanza. Elena se sumergió en su trabajo, preparando el programa para el próximo semestre y supervisando la investigación en el centro. Las tardes las pasaba con Diego, a veces trabajando en silencio lado a lado, otras veces discutiendo casos o simplemente compartiendo historias. Una mañana, 2 semanas después de la inseminación, Elena se despertó con una sensación diferente. Algo había cambiado. Con manos temblorosas, realizó la prueba de embarazo que había estado guardando en su baño. Mientras esperaba los resultados, su mente vagó hacia el futuro. Se imaginó sosteniendo a su bebé, leyéndole cuentos en la habitación que había preparado con tanto amor. Se imaginó paseos por los patios de Córdoba, visitas a la mezquita catedral, tardes de helado junto al Guadalquivir. Y en cada una de estas imágenes, Diego estaba presente, no como un reemplazo o una necesidad, sino como una elección, como una adición bienvenida a la familia que estaba creando en sus propios términos. El temporizador de su teléfono sonó, sacándola de sus ensoñaciones. Con el corazón latiendo fuertemente, Elena miró la prueba. Positivo. Se sentó en el borde de la bañera,
las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Diego. ¿Café esta mañana? Elena sonrió a través de las lágrimas, sus dedos moviéndose rápidamente sobre la pantalla. Sí, tengo algo que contarte. Mientras se preparaba para salir, Elena se detuvo frente al espejo del baño. La mujer que le devolvía la mirada era diferente de aquella que había vivido durante años bajo la sombra del apellido Rueda. Esta mujer era más fuerte, más libre, más completa. El sol de la mañana inundaba las calles de Córdoba cuando Elena salió de su apartamento. Las campanas de la mezquita catedral repicaban en la distancia y el aroma de los jazmines llenaba el aire. Era un nuevo día, el primero de muchos en una vida que finalmente era completamente suya. El otoño había llegado a Córdoba, suavizando el calor estival con sus brisas más frescas. Elena, con 3 meses de embarazo, esperaba en la consulta de la doctora Solís para su primera ecografía importante. Diego estaba sentado a su lado, sosteniendo su mano con esa mezcla de ternura y respeto que lo caracterizaba. ¿Nerviosa?, preguntó él, notando cómo ella jugueteaba con el borde de su blusa. Un poco, admitió Elena, aunque más bien emocionada. La doctora Solís los recibió con una sonrisa cálida. Mientras preparaba el equipo para la ecografía, charlaron sobre los primeros meses del embarazo. Elena había experimentado las típicas náuseas matutinas, pero en general se sentía bien, más fuerte y más vital que nunca. «Vamos a ver cómo está todo por aquí», dijo la doctora, aplicando el gel sobre el vientre de Elena. La habitación se llenó con el sonido rítmico de un latido. Y entonces, otro. La doctora movió el transductor, su expresión profesional transformándose en una sonrisa. «Elena, parece que tenemos una sorpresa. ¿Está todo bien?», preguntó Elena, apretando instintivamente la mano de Diego. «Más que bien», respondió la doctora Solís, girando la pantalla para que pudieran ver mejor. «Son 2. Estás esperando gemelas». El mundo pareció detenerse por un momento. Elena miró la pantalla, donde 2 pequeñas formas se distinguían claramente. 2 corazones latiendo. 2 vidas creciendo dentro de ella. «Gemelas», susurró, las lágrimas comenzando a correr por sus mejillas. Diego se inclinó y besó su frente, sus propios ojos brillando con emoción. La noticia transformó completamente la perspectiva de Elena. 2 bebés significaba el doble de alegría, pero también el doble de preparativos. Esa misma tarde, mientras paseaban por el Jardín Botánico de Córdoba, Elena y Diego comenzaron a hacer planes. «Necesitaré un apartamento más grande», reflexionó Elena, sentada en un banco bajo un antiguo naranjo. «El actual apenas tiene espacio para una habitación infantil, y ahora...» «He estado pensando», interrumpió Diego suavemente. «Tal vez podríamos buscar algo juntos». Elena lo miró sorprendida por la sugerencia. «¿Juntos? Solo si tú quieres», añadió rápidamente. «No quiero presionarte, pero estos últimos meses, Elena, quiero ser parte de esto, de todo esto». El sol de la tarde, filtrándose entre las hojas, creaba patrones dorados sobre ellos. Elena consideró sus palabras, la naturalidad con la que Diego había entrado en su vida, cómo su presencia nunca se había sentido como una intrusión, sino como un complemento perfecto. «Me gustaría eso», respondió finalmente, una sonrisa iluminando su rostro. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. Encontraron un hermoso piso cerca de la Plaza de la Corredera, con espacio suficiente para una familia en crecimiento. Elena continuó con sus clases en la universidad, ahora incorporando su experiencia personal en sus conferencias sobre derechos reproductivos. Una tarde, mientras organizaban la mudanza, Elena encontró una vieja fotografía en el fondo de un cajón. Era de su boda con Alejandro, tomada en los jardines del Palacio de Viana. La miró durante un largo momento, antes de guardarla en una caja marcada como pasado. «¿Estás bien?», preguntó Diego, notando su expresión pensativa. «Sí», respondió ella, acariciando su vientre ya visible. «Es solo que... es extraño cómo la vida da vueltas. Hace un año me sentía atrapada en una vida que creía que necesitaba. Ahora estás construyendo la vida que quieres,
completó él, abrazándola por detrás. El embarazo avanzaba sin complicaciones. Las gemelas crecían fuertes y saludables, y Elena florecía con cada día que pasaba. Su vientre se redondeaba y pronto comenzó a sentir los primeros movimientos de sus hijas. Una noche, mientras cenaban en la terraza de su nuevo hogar, con vistas a la ciudad antigua, Elena compartió algo que había estado pensando. «He elegido los nombres», dijo, sus ojos brillando con emoción. «Clara y Alba». Diego sonrió. «Son perfectos, como el amanecer y la luz. Como un nuevo comienzo», añadió ella, entrelazando sus dedos con los de él. La noticia de su embarazo gemelar se había extendido por la universidad y sus estudiantes la sorprendieron con un pequeño baby shower en su última clase antes de comenzar su permiso de maternidad. Le regalaron 2 pequeños uniformes de la Universidad de Córdoba y libros de cuentos en diferentes idiomas. «Para que sean tan brillantes como su madre», dijo una de sus alumnas, provocando risas y lágrimas de emoción. Esa noche, mientras Elena y Diego terminaban de decorar la habitación de las gemelas, con sus paredes pintadas con suaves tonos de amarillo y verde, Elena se detuvo un momento para observar su reflejo en el espejo. Su vientre prominente, su rostro radiante, la presencia constante y amorosa de Diego a su lado. Todo era tan diferente de lo que había imaginado para su vida, y sin embargo, era exactamente lo que necesitaba. «¿En qué piensas?», preguntó Diego, notando su mirada reflexiva. «En que a veces», respondió ella, girándose para mirarlo, «los finales son solo el comienzo de una historia mejor». La primavera había regresado a Córdoba, y con ella, el Festival de los Patios estaba en su apogeo. Elena, en su 8º mes de embarazo, descansaba en una mecedora en el patio de su nuevo hogar, que Diego había decorado con macetas de geranios y jazmines en honor a la tradición cordobesa. El embarazo gemelar había sido una aventura hermosa, pero desafiante. Su cuerpo había cambiado dramáticamente para albergar a sus 2 pequeñas, y aunque se sentía más pesada y cansada, también se sentía más plena que nunca. Diego había resultado ser el compañero perfecto durante todo el proceso. Había estado presente en cada cita médica, había masajeado sus pies hinchados después de largos días en la universidad y había pasado innumerables noches leyendo libros sobre crianza gemelar. Una tarde tranquila de mayo, mientras Elena corregía algunos trabajos desde su mecedora, sintió las primeras contracciones. Al principio, trató de ignorarlas, pensando que eran las habituales contracciones de Braxton Hicks que había estado experimentando. Pero cuando el dolor comenzó a intensificarse y volverse más regular, supo que había llegado el momento. «Diego», llamó con calma, aunque su corazón latía aceleradamente. «Creo que es hora». El viaje al hospital fue sorprendentemente sereno. Las calles de Córdoba estaban tranquilas en el atardecer y el aire estaba perfumado con el aroma de las flores de los patios. Elena respiraba profundamente, siguiendo las técnicas que había aprendido en sus clases de preparación al parto, mientras Diego conducía con una calma que contradecía el temblor en sus manos. La doctora Solís los estaba esperando en el hospital. «Vamos a conocer a estas pequeñas», dijo con una sonrisa tranquilizadora mientras examinaba a Elena. Las horas siguientes fueron una mezcla de dolor, expectación y amor inconmensurable. Diego no se separó de su lado ni un momento, sosteniendo su mano, susurrando palabras de aliento, siendo su ancla en medio de la tormenta del parto. Clara llegó primero, con un llanto fuerte y claro que llenó la sala de partos. 10 minutos después, Alba la siguió, más silenciosa pero igualmente perfecta. 2 pequeños milagros, cada una pesando poco más de 2,5 kilos, perfectamente saludables a pesar de ser gemelas. «Son preciosas», susurró Diego, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas mientras sostenía a Clara. Elena acunaba a Alba, maravillándose ante sus diminutos dedos y su pequeña nariz. Las primeras horas fueron un torbellino de emociones y descubrimientos. Las niñas eran idénticas, pero Elena ya podía notar pequeñas diferencias. Clara parecía más inquieta, mientras que Alba era más tranquila y observadora. Los días en el hospital pasaron en una nebulosa de amamantamiento, cambios de pañales y visitas de amigos y colegas.
Los estudiantes de Elena enviaron 2 pequeños ositos de peluche vestidos con togas universitarias, un detalle que la hizo reír y llorar al mismo tiempo. Cuando finalmente regresaron a casa, el patio estaba en plena floración, como si la naturaleza misma celebrara la llegada de las gemelas. Diego había preparado todo meticulosamente. La habitación de las niñas estaba lista, con 2 cunas idénticas decoradas con móviles de estrellas y lunas. Las primeras semanas fueron un ajuste para todos. Las noches se convirtieron en un ballet sincronizado de alimentaciones y cambios de pañales. Pero Elena y Diego encontraron su ritmo juntos. Él se tomó un mes de permiso para ayudar con la transición y juntos aprendieron el lenguaje silencioso de la paternidad compartida. Una mañana, mientras alimentaba a Alba y Diego mecía suavemente a Clara, Elena reflexionó sobre el camino que la había llevado hasta ese momento. El dolor de su matrimonio anterior, que una vez había parecido insuperable, ahora se sentía como un eco lejano, una lección necesaria en su camino hacia la verdadera felicidad. ¿En qué piensas?, preguntó Diego, notando su mirada pensativa. En cómo la vida tiene una forma curiosa de darnos exactamente lo que necesitamos, aunque no sea lo que creíamos querer, respondió ella, sonriendo mientras Alba se acurrucaba más cerca de su pecho. Las gemelas crecían y cambiaban cada día. Clara había heredado los ojos expresivos de Elena, mientras que Alba tenía su sonrisa. Ambas tenían una curiosidad innata por el mundo que las rodeaba, girando sus pequeñas cabezas para seguir las sombras que los árboles del patio proyectaban en las paredes. Una tarde, mientras las niñas dormían su siesta, Diego encontró a Elena en la terraza, observando el atardecer sobre la mezquita catedral. «He estado pensando», dijo él sentándose a su lado. «Sé que no hemos hablado mucho de esto, pero me gustaría adoptar legalmente a las niñas. Ser oficialmente su padre». Elena lo miró, su corazón rebosante de amor. «¿Estás seguro?» «Nunca he estado más seguro de nada en mi vida», respondió él, tomando su mano. «Ustedes 3 son mi familia, en todos los sentidos que importan. Solo quiero hacerlo oficial». Elena se inclinó y lo besó suavemente, las lágrimas de felicidad mezclándose con el beso. En ese momento, el llanto de una de las gemelas resonó a través del monitor de bebés, seguido rápidamente por el de su hermana. «El deber llama», rió Diego, levantándose y tendiendo su mano para ayudarla. Mientras caminaban juntos hacia la habitación de las niñas, Elena sintió una profunda sensación de plenitud. Esta era su familia, construida no sobre expectativas sociales o apellidos prestigiosos, sino sobre amor, respeto y elección consciente. Las gemelas los recibieron con sonrisas desdentadas, sus pequeños brazos agitándose con alegría al verlos. Elena levantó a Alba mientras Diego tomaba a Clara, y juntos comenzaron la dulce rutina que se había convertido en el centro de sus vidas. El sol se ponía sobre Córdoba, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados, mientras una nueva familia florecía, tan hermosa y natural como los jazmines que trepaban por las paredes de su patio. El Congreso Nacional de Derecho se celebraba en Madrid ese año, y Elena había sido invitada como ponente principal para hablar sobre los avances en legislación sobre derechos reproductivos. Las gemelas acababan de cumplir 5 años, y aunque le costaba separarse de ellas, sabía que estarían perfectamente cuidadas por Diego durante los 3 días que duraría el Congreso. ¿Tienes todo listo?, preguntó Diego mientras la ayudaba con su maleta. Clara y Alba jugaban en el patio, sus risas mezclándose con el sonido de la fuente. «Creo que sí», respondió Elena, revisando su portafolio una última vez. «¿Estás seguro de que podrás con las 2?» Diego sonrió, atrayéndola hacia sí. «Sobreviviremos. Además, ya tenemos planeada una expedición al jardín botánico y una tarde de helados». Las niñas corrieron a despedirse, sus pequeños brazos rodeando las piernas de Elena. «Trae regalos, mami», pidió Clara mientras Alba asentía entusiastamente. El viaje a Madrid fue tranquilo y Elena aprovechó para repasar su presentación. Su trabajo en el Centro de Estudios sobre Derechos Reproductivos había ganado reconocimiento nacional, y sus investigaciones estaban influyendo en la nueva legislación sobre reproducción asistida.
El primer día del Congreso transcurrió sin incidentes. Su ponencia fue bien recibida y varios colegas se acercaron para felicitarla y discutir posibles colaboraciones. Fue durante el cóctel de la tarde cuando sucedió. Elena. La voz la congeló en el sitio. Hacía 5 años que no la escuchaba, pero la reconocería en cualquier lugar. Se giró lentamente para encontrarse cara a cara con Alejandro Rueda. Los años lo habían cambiado. Su pelo mostraba canas en las sienes y había perdido algo de la arrogancia que siempre lo había caracterizado. Vestía un traje gris sobrio, muy diferente de los costosos trajes de diseñador que solía usar. «Alejandro», respondió ella, manteniendo un tono neutral. «No esperaba verte aquí. Estoy trabajando con una ONG que ayuda a parejas con problemas de fertilidad», explicó él, su voz más suave de lo que Elena recordaba. «Damos asesoramiento legal y apoyo psicológico». Elena asintió sin saber qué más decir. El silencio entre ellos estaba cargado de palabras no dichas y recuerdos amargos. «Te vi esta mañana durante tu presentación», continuó él. Fue excelente. Gracias. Y vi las fotos en la presentación de PowerPoint. Tus hijas son preciosas». Elena sintió que su corazón se aceleraba. En efecto, había incluido una foto de Clara y Alba en la última diapositiva, junto con un agradecimiento a su familia. «Sí, lo son», respondió instintivamente protectora. «Se parecen mucho a ti», dijo Alejandro, y algo en su tono hizo que Elena lo mirara más atentamente. «Tienen tus ojos, tu sonrisa. Alejandro, ¿puedo preguntarte algo?» Su voz temblaba ligeramente. ¿Cuándo nacieron?» Elena respiró profundamente. «Hace 5 años y 2 meses». Alejandro hizo un cálculo rápido en su mente y Elena pudo ver el momento exacto en que la sospecha se formó en sus ojos. «Eso significa que cuando nos separamos, yo ya había comenzado el proceso de inseminación artificial», completó Elena firmemente. «Tengo toda la documentación legal si es lo que te preocupa». El rostro de Alejandro pasó por una serie de emociones: sorpresa, confusión y finalmente una especie de resignación triste. No es eso», dijo suavemente. «Es solo que me hace pensar en todo lo que perdí por mi orgullo, por mi negativa a ver la verdad». Se quedaron en silencio por un momento, el bullicio del cóctel continuando a su alrededor como un ruido distante. «Me casé de nuevo», continuó Alejandro. «Con Isabel Medina, de hecho, pero no funcionó. Mi incapacidad para tener hijos destruyó también ese matrimonio». Elena sintió una punzada de compasión, pero también una certeza renovada de que había tomado las decisiones correctas. «Lo siento», dijo sinceramente, «pero me alegro de que ahora estés ayudando a otros a través de la ONG». «Es lo menos que puedo hacer», respondió él. «Ayudar a otras parejas a evitar los errores que yo cometí, a enfrentar la verdad con honestidad y apoyo mutuo». En ese momento, el teléfono de Elena vibró. Era una foto de Diego con las gemelas en el jardín botánico, las 3 sonriendo ampliamente con helados en las manos. El mensaje decía: «Te extrañamos, mami. Los helechos son casi tan altos como nosotras». Elena sonrió involuntariamente al ver la imagen y cuando levantó la vista, vio que Alejandro la observaba con una mezcla de nostalgia y aceptación. «Eres feliz», dijo él. No era una pregunta. «Lo soy», confirmó ella. «Muy feliz. Me alegro por ti, Elena. De verdad». Con un último asentimiento, Alejandro se alejó entre la multitud, dejando a Elena con una sensación de cierre que no sabía que necesitaba. Miró nuevamente la foto en su teléfono. Su verdadera familia, construida sobre cimientos de amor, respeto y honestidad. Esa noche, en su habitación de hotel, Elena llamó a casa por videollamada. Las gemelas le contaron emocionadas sobre su día en el jardín, mientras Diego las escuchaba con una sonrisa paciente. Cuando las niñas finalmente se fueron a la cama, Elena le contó a Diego sobre su encuentro con Alejandro. «¿Estás bien?», preguntó él, su preocupación evidente incluso a través de la pantalla. «Sí», respondió ella con sinceridad. «De hecho, me siento en paz, como si finalmente se hubiera cerrado un capítulo que necesitaba ser cerrado». «Te amo», dijo Diego simplemente.
Y yo a ti, respondió Elena, su corazón lleno de gratitud por el camino que la había llevado hasta allí. La ceremonia de adopción fue íntima y emotiva, celebrada en el juzgado de Córdoba, en una soleada mañana de primavera. Clara y Alba, vestidas con idénticos vestidos azules, sostenían las manos de Diego mientras el juez oficializaba lo que sus corazones ya sabían. Eran una familia en todos los sentidos de la palabra. «¿Ahora sí podemos llamarte papá oficialmente?», preguntó Clara después de la ceremonia, sus ojos brillantes de emoción. «Cariño, podías llamarme papá desde antes», respondió Diego, alzándola en brazos mientras Alba se aferraba a su pierna. Elena observaba la escena con el corazón rebosante de alegría. El camino que la había llevado hasta este momento no había sido fácil, pero cada paso, cada decisión había valido la pena. Decidieron celebrar con un almuerzo en el patio de su casa, ahora más florido que nunca gracias a la dedicación de Diego y la curiosidad de las gemelas por la jardinería. Los compañeros de la universidad, amigos cercanos y algunos estudiantes que se habían convertido en parte de su familia extendida, se reunieron para celebrar. Durante el almuerzo, Elena observaba a sus hijas interactuar con los invitados. Clara, extrovertida y enérgica, entretenía a todos con historias de sus aventuras en el jardín botánico, mientras Alba, más reflexiva, dibujaba en su cuaderno, ocasionalmente mostrando sus creaciones a los invitados más cercanos. «Son extraordinarias», comentó una de sus colegas de la facultad, «tan diferentes y tan unidas al mismo tiempo». Elena asintió, pensando en cómo sus hijas representaban diferentes aspectos de ella misma: la fuerza para enfrentar el mundo y la capacidad de reflexión interior que la había ayudado a encontrar su verdadero camino. Después de que los invitados se marcharon, la familia se sentó en el patio para disfrutar de la tranquila tarde cordobesa. Las niñas jugaban cerca de la fuente, sus risas mezclándose con el sonido del agua y el canto de los pájaros. «Tengo algo para ustedes», dijo Elena, sacando un álbum de fotos que había estado preparando en secreto. Las gemelas se acercaron curiosas y Diego se sentó junto a ella mientras abría el álbum. Estaba lleno de fotografías que documentaban su historia familiar. Las primeras ecografías, el día del nacimiento, los primeros pasos, las primeras palabras, los cumpleaños, las vacaciones, los momentos cotidianos que habían tejido la trama de su vida juntos. «Mira, esa es del día que papá nos llevó por primera vez al zoo», señaló Alba, su dedo pequeño apuntando a una fotografía donde Diego sostenía a ambas niñas frente a los flamencos. «Y aquí es cuando ganaste el premio, mami», añadió Clara, señalando una foto de Elena recibiendo un reconocimiento por su trabajo en derechos reproductivos. Diego pasó su brazo alrededor de Elena mientras las niñas continuaban explorando el álbum. «Has creado algo hermoso», susurró. «Lo hemos creado juntos», corrigió ella suavemente. Esa noche, después de acostar a las niñas, Elena y Diego se sentaron en la terraza, compartiendo una copa de vino y contemplando las estrellas sobre la mezquita catedral. «¿Sabes? A veces pienso en cómo una decisión puede cambiar completamente el curso de tu vida», reflexionó Elena. «El día que decidí hacerme las pruebas de fertilidad, el día que decidí tener a las niñas por mi cuenta, el día que decidiste tomar ese café conmigo», añadió Diego con una sonrisa. «Todas esas decisiones me llevaron exactamente donde necesitaba estar», completó ella, entrelazando sus dedos con los de él. Un suave golpeteo en la puerta de la terraza los interrumpió. Era Alba, con su osito de peluche en brazos. «No puedo dormir», murmuró. «Clara está roncando». Elena y Diego intercambiaron una mirada divertida. Momentos después, Clara apareció también, protestando que no roncaba y que era Alba quien hablaba dormida. «Vengan aquí», dijo Elena, haciendo espacio entre ella y Diego. Las niñas se acurrucaron con ellos y juntos observaron las estrellas sobre Córdoba. Elena pensó en lo lejos que había llegado desde aquellos días en que se sentía atrapada en una vida que no era la suya. Ahora, rodeada por el amor de sus hijas y de Diego, sabía que había encontrado su verdadero lugar en el mundo. «Mami», susurró Clara medio dormida, «cuéntanos otra vez la historia de cómo nos tuviste». Elena sonrió mirando a Diego, quien asintió con cariño. «Bueno,
Todo comenzó una primavera en Córdoba, cuando decidí que el amor verdadero no siempre viene en la forma que esperamos. Las estrellas brillaban sobre la ciudad milenaria, mientras Elena narraba su historia. No como un cuento de hadas tradicional, sino como una historia real de valor, determinación y el tipo de amor que crece desde la verdad y la aceptación. Sus palabras se mezclaban con el susurro de las hojas de los naranjos y el lejano repicar de las campanas de la mezquita catedral, mientras su familia, esta hermosa familia que había construido con sus propias decisiones y su propio corazón, se acurrucaba más cerca bajo el cielo andaluz.